Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Y hoy, con más fuerza digo, que nos salvan la vida. Porque con nosotros tenemos al doctor Rafael Carlos Ortega Gómez. Él es médico del SUMA, es el que nos trata cuando hay una emergencia. Aparte que ha sido médico también en temas de cáncer y tal, lo comentaremos con él. Pero en primer lugar, lo que quiero es agradecerle que hoy esté aquí, porque él ha sido la persona que me orientó, me ayudó hace ya 5 años en todo el tema de los desfibriladores. Yo sé que muchos de ustedes me conocen y me lo dicen por la calle, el del desfibrilador. Pues sí, este señor tiene la culpa de eso, de que yo me metiera en este tema de desfibriladores. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Médico de urgencias, corazón en vuelo. Nació en Madrid cuando el mayo despierta de 1961 la puerta a una vida de entrega desde sus albores bajo cielos de Washington y sus primeros colores. Hijo de Rafael, de vocación brillante, médico internista, mente constante, fundador de saber, de ciencia y de guía, y de Pilar, madre firme, noche y día. Hermano mayor de una tropa valiente, Pilar, Antonio, Carlos y María, al frente. Del colegio El Pilar surgió su camino, con paso seguro, sin nunca un desatino. Alcalá le dio letras, saber, decisión, y cruzó el océano en busca de misión. Entre puntos y nudos, la sutura aprendida y la paroscopia como arte de vida. Pasó por la industria combatiendo el cáncer, en silenciosas batallas con mente de láncer. Pero su alma, inquieta, pedía más cielo, más calle, más riesgo, más pulso y desvelo. Y así, en el SUMA, encontró su destino, en UBI móvil, helicóptero y camino, donde cada segundo escribe una historia y cada llamada puede ser victoria. Hoy vuela entre luces, entre alarmas y esperas, con la calma en el caos, con manos certeras. No hay horario que frene su vocación, ni distancia que aleje su corazón. A su lado, Cristina, fuerza y hogar, compañera de ruta, amor sin cesar. Y en sus hijos, Sergio, Rafa, Manolo, Cristina y Javi, su orgullo más alto. Porque curar no es solo ciencia o deber, es dar sin medida, es saber responder, es estar donde duele, donde el miedo golpea y dejar al partir una vida más llena. ¿Qué tal, Rafa? Sin palabras, me has dejado sin palabras. Entrañable, es así. Es tu vida, ¿verdad? Es mi vida. Es tu vida. Es precioso. No me lo imaginaba, desde luego. Me alegro que te haya gustado. Bueno, como he comentado al principio, yo contigo, aparte que tengo una amistad desde hace años, tenía muchísimas ganas que vinieras. Estaba preparando, pero muchísimas. Porque además, fíjate, Rafa, que si todos los médicos nosotros los vemos como es el médico, ¿no? La persona que me va. Donde estáis vosotros, los médicos de emergencia, es el lugar donde ya no es que no voy al hospital porque me encuentro mal o tengo un tratamiento. No, es que estamos en eso, en una emergencia, en un momento clave, en un momento donde nos estamos jugando entre la vida y la muerte, ¿no? Es un momento, por eso yo creo que este homenaje que hacemos a todos los sectores médicos, ¿no? Médico de familia, tuvimos hace poquito a Carmen Valdés, una doctora médica de familia. Pero en el caso de las emergencias, ostras, es que tiene tela lo que hacéis y luego lo hablaremos. Pero bueno, antes de nada nos gusta empezar pues conociendo un poco tu vida desde más chiquitín, ¿no? Naces en Madrid en el 1 de mayo, el Día del Trabajo, mira que ya precisamente seguiste el Día del Trabajo. Haces honor a ese día que naciste, de trabajador, en 1961. Tu padre Rafael, internista,
Estuvo en los principios de la Fundación Jiménez Díaz, con Carlos Jiménez Díaz. Tu madre Pilar tiene 5 hijos. Cuéntanos, porque tú además estás en Washington, cuéntanos ese principio, sitúanos en esa vida tuya, sobre todo desde los principios que tú recuerdes, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo recuerdo casi, te puedo decir, antes de, pues tengo imágenes vagas hasta casi de los 2 años de vida. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, aquí están tus padres, la boda de tus padres, Claro, vamos a claro, ir viéndolo, sí, vamos a ir pasando fotitos para que vayamos viendo la casaron. boda de tus padres. Se casaron 2 años antes de que yo viniera al mundo. En el 59. Bueno, cuéntanos, O sea, recuerdos desde los 2 años. Sí, yo recuerdo ya imágenes, fíjate, de mi madre conduciendo. ¿De aquellas? Sí, sí, mi madre fue de las primeras mujeres que condujeron en España. Ajá. De hecho, iba con mis abuelos, iba por ahí, y los chavales de los pueblos decían, ellos me lo contaba ella, y dice, ¡mira, una mujer conduciendo! Pues me llamaba la atención aquello, ¿no? Y tengo imágenes de haber ido con ella, recuerdo además que, bueno, pues imágenes muy bonitas. Tenía un Peugeot antiguo que sacaba los intermitentes, los sacaba por el lado como una especie de brazo, ¿no? Era muy gracioso aquello. Recuerdo la tienda de flores de mi madre, que estaba, sí, tenía en la Glorieta Alonso Martínez, Flores Capricho. Esto era Madrid, ¿no? Madrid, sí, sí, mi madre era ¿Y luego Madrid, prontito? mi padre era de Málaga. Tu madre malagueña, anda, qué Sí, bien. sí. Y entonces, nada, nació mi hermana y al poco, cuando mi hermana tenía escasamente un año, yo tenía 2 años y medio, algo así, mi padre se había marchado ya a Estados Unidos con una beca March para investigar. Mi padre tuvo esa inquietud. Tu padre era un médico reconocido. Bueno, Entonces, fue un médico crack, ¿no? excepcional, alguien que supo transmitir la inquietud a todas las personas que estaban alrededor suyo, la inquietud por el saber, por el conocer, por el preguntarse continuamente. Y él fue investigador, médico investigador, montó la primera unidad de hipertensión de España en la Fundación Jiménez Díaz, pero previamente se fue a Estados Unidos, estuvo haciendo investigación, y cuando ya estábamos nosotros, esta foto de mi madre posiblemente es de la que le mandó mi madre a mi padre cuando él estaba allí ya en Estados Unidos. Tú estabais aquí en Madrid y... Claro, nos quedamos aquí y luego ya a los 6 meses ya ¿no? nos fuimos con él. Y en Estados Unidos cumplí los 3 y los 4 años. Pero yo tengo recuerdos todavía antes de habernos ido, de casa de mi abuela, de mis abuelos, vamos, la casa de mis abuelos y de la casa en Vallehermoso. Fíjate, mi padre, que era también médico de pueblo, Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz, cuando había una mortalidad infantil brutal, y mi padre consiguió, allí redujeron y le hicieron un homenaje porque desde que estaban los 2 médicos que llegaron nuevos y tal, se redujo drásticamente a la mortalidad perinatal. Allí. Y yo recuerdo que le regalaban pollos, le regalaban sí, claro, de todo, claro, y tal. Y le regalaron un corderito. Anda. Y ese corderito, no sé si estará, lo tuvimos en nuestro piso en la calle Vallehermoso. Dice mi madre que se comía mordisqueaba los flecos de la cuna de mi hermana. Claro, pero el corderito se lo regalarían para comer. Bueno, se lo regalaron vivo, lo trajo, claro, lo tuvimos ahí. Mi madre lo llevó ahí al carnicero, obviamente imagino que acabaría donde acabaría. Pero yo lo tuve como de mascota y jugué con él ahí, fue gracioso eso, sí. Y luego ya nos fuimos a Estados Unidos y me acuerdo, fíjate, que nos fuimos entonces, la aviación era un logro, entonces empezaban los primeros reactores, yo creo. Año 63, 1963. Y me acuerdo que el piloto del avión era amigo de la familia. El piloto de un avión de Iberia, entonces, Rocha se llamaba el hombre. Me acuerdo de él. Y me acuerdo que era un tío que tenía unos brazos tremendos y me cogía y me elevaba en el aire. De eso me acuerdo, fíjate. Que nos recibió en el avión, nos llevaron, pues fíjate, entonces un vuelo transatlántico era aquello. Claro, fíjate, entonces. Y de Estados Unidos, mira, fíjate. ¿Esto ya es en Estados Unidos? Esta foto es en Estados Unidos. Fíjate que detrás se vislumbra el Washington Memorial Monument, el obelisco famoso, ¿no? Sí. Y ese es un estanque que hay ahí, que todos los árboles que hay alrededor del estanque son cerezos que cada uno está plantado por la mujer de uno de los presidentes de Estados Unidos. La mujer planta un cerezo ahí en ese estanque. Y es un paseo precioso. ¿Y ese cambio cómo lo vives, Rafa? Bueno, ni me enteré. Nada, directamente ¿no? llegamos ahí. Estabas en un sitio y estabas en otro. Entonces, y de hecho mi madre decía que no nos entendía, porque vivíamos en una zona residencial, había un jardín, la casa tenía un jardín,
y ahí había ardillas, entonces, y había un manzano abajo. Y entonces yo todas las mañanas salía corriendo a intentar coger a las ardillas que estaban ahí donde el arenero que teníamos, y las ardillas pegaban 4 golpes y se subían encima del manzano y se quedaban en la primera rama mirándome así. Y yo abajo ahí diciendo, bueno, aquí... pues fue aquello. Bueno, este es el típico coche que recordamos de las películas antiguas de Estados Unidos. Claro, de los pues años... estos coches de los años 60, efectivamente. 70, sí. Pues ahí estamos, mi hermana y yo ayudando. Toma Pues ya. yo no sé si será mi padre o un vecino, pues no sé, no se le ve muy bien. Mi padre estaba muy Oye, moreno, tenía Rafa, pelo. y tengo una curiosidad, ¿y el inglés cuando llegas con un niño, cómo lo aprendes? Bueno, es que aprendes simultáneamente los 2 idiomas. Ah, ¿sí? Entiendes los 2 idiomas, pero no sabes lo que te sale, no sabes la diferencia entre un idioma y el otro. O sea, estás hablando igual con Hablas, con otro y no... Claro, fíjate, yo tengo una anécdota. Mi madre decía que había un momento que ya no nos entendía, porque estábamos ahí sobre una zona residencial, pues nos movíamos con los niños de al lado, de la casa de al lado y tal, y hablábamos con los vecinos y tal. Y recuerdo cuando volvimos a España, mi hermana tenía entonces, yo cumplí los 4 años, mi hermana tenía 2 años y medio, apenas hablaba. Y fueron mis primos a buscarnos al aeropuerto, claro, año 65. Y mi prima Araceli se acercó a mi hermana, estábamos los 2 juntos, y cogió a mi hermana y le dijo, oh, mira, te he traído unos dulces, unos caramelos y tal. Y yo me acuerdo que yo lo oí eso y le dije a mi prima Araceli, oye, yo también quiero caramelos. Y mi prima Araceli se me quedó mirando así y no me decía nada. Y le volví a insistir, oye, que también quiero caramelos. Y se dio la vuelta y siguió con mi hermana, como si a mí... Entonces, ignoraba. Claro, yo creo que le debía hablar en inglés. Claro. Yo entendía en español y le debía hablar en inglés. Y luego, fíjate, llegamos al colegio y 5 años y me encontré con una profesora de inglés. Y digo, anda, esta habla como yo. Aquí sí que estoy cómodo. Y entonces, fue muy gracioso porque yo rápidamente me puse a hablar con ella en inglés, y ahí sí empezaba a diferenciar un poquito, y ella rápidamente dejó de hablar conmigo en inglés. Posiblemente mi pronunciación, mi agilidad en el lenguaje fuera mucho más rápido. Claro, tú fíjate con lo que Entonces, cuesta, que hemos vivido todos los que somos de los años 60, 70, lo que nos ha costado y nos cuesta saber Sí, inglés. Tú sí, ya sí. viniste con... Vine, pero se me fue yendo, porque aquí ya dejé de practicarlo, aunque mis padres tuvieron estudiantes americanas en casa y tal, pero dejé de practicarlo, entonces además se metían mucho conmigo los chicos, mis compañeros en el colegio. Mira cómo pronuncia y tal, decían potato, y yo decía potato, ¿no? Claro. ¿Es this a potato? Entonces, claro, decían potato, decían. Entonces, claro, se metían mucho conmigo con la pronunciación, entonces ya me daba vergüenza y dejé, pues un poquito lo dejé de lado, pero bueno. Oye, luego... ibas al colegio El Pilar, que es un colegio emblemático. No sé, yo no lo conozco, sé que las personas que han pasado por allí pues son personas que han, bueno, pues han tenido ahí cierto prestigio de un lado y de otro, o de una mentalidad y de otra, pero bueno. Sí. ¿Qué es el Colegio El Pilar? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué nos dirías de él? Pues uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia y de mi educación. Es un colegio en el cual nos intentaron formar integralmente a todos. Y recuerdo unos compañeros maravillosos. Y sobre todo esa forma desde un ámbito, marianistas obviamente eran curas, esa generosidad y esa forma de también entender a los demás y de... bueno, yo te puedo decir que es la base, la cual, aparte de mi familia, ¿no? Como he vivido la religión, yo soy católico convencido, aunque en su momento salí un poquito, pero bueno, creo que ha sido maravilloso, ha influido directamente en mí, en mis compañeros. Si te fijas, mis compañeros sí, hay muchos que son famosos, alguno presidente del gobierno y tal. Le llamaban el Colegio de los Ministros entonces. Sí, es verdad. Pero la realidad es que ha dado unos alumnos, gente maravillosa. Estamos extendidos por todo el mundo y nos ayudamos mutuamente. Los pilaristas es un... Bueno, imagino también como otros muchos colegios, pero a mí desde luego me dio esa sensibilidad y esa forma de entender que la entrega es fundamental. Y por supuesto la Virgen María, ¿no? Porque yo soy devoto de la Virgen del Pilar. Y me gusta mucho, además, es que no es ya que sea católico porque es que me gusta. Es que lo encuentro que es la mejor forma de estar ahora mismo en el mundo. Y por supuesto, si crees como yo, después también. Claro que sí. Oye, qué bonito lo que has dicho, ¿eh? Gracias.
Eres el mayor de los 5 hermanos, ¿no? Ajá. Efectivamente. ¿Eso te llevaba algún tipo de responsabilidad, Rafael? Claro, Sí. siempre lo decían desde pequeño. Siempre yo me acuerdo precisamente cuando fuimos a la entrevista del colegio, con don Vicente, me acuerdo que era el director. Yo venía de un colegio al lado de mi casa, que era de las Teresianas, y entonces había hecho preescolar allí. Y empezaba con 7º de EGB en el Pilar. Y me dice, oye, a ver qué dices, mi madre, voy leccionando, a ver qué dices con el director, a ver que no vayas a meter. Yo tenía 7 años o algo así, Sí, 7 años concretamente. Llegamos allí, y entonces tienes que ser muy riguroso, a ver qué vas a decir, que te van a entrevistar y tal. Mi primera entrevista de trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿No? Y encima tú y tus hermanos que venían detrás, ¿no? Que era un poco la iniciativa, ¿no? Y entonces llegamos ahí al despacho, muy bonito aquí y tal, y me dice don Vicente, Hernando, me acuerdo perfectamente de él. Vamos a ver, tú, si estás en casa y de repente ves que la bañera está empezando y se empieza a salir el agua, ¿qué harías, no? Y yo, sin dudarlo, le dije, bueno, pues cogería la fregona y empezaría a limpiarlo. Con 7 años, mira, se partía de risa. Digo, ¿pero cerrarías el grifo antes? Digo, sí, claro. Digo, ¿pero no avisarías a mamá? Sí, también, pero... Pero solucionar. Sí. Es lo que mi madre va a decir, ¿cómo lo limpia? Le dije directamente, empezaría a limpiarlo, mira, se quedó bueno. Mi madre y se partían de risa los dos. Bueno, obviamente empecé en el colegio y bueno, pues me lo pasé muy Oye, bien. en la parte de medicina, evidentemente, estarías influenciado o influido por tu padre. Claro. En plan positivo, ¿no? Por supuesto. O sea, mi padre nos inculcaba, a mí y a todos, desde luego nos contaba los casos, nos contaba y se veía... ¿Era tan Sí, explícito a la hora le gustaba mucho contar sus anécdotas de trabajo. Influyó directamente, claro. Porque sois 2 hermanos, ¿verdad? Los que habéis hecho medicina. Medicina, sí. Mi hermano Antonio, que está detrás, que actualmente dermatólogo, es también médico de urgencias y dermatólogo. Es que la urgencia es curioso, ¿no? Tengo muchos compañeros dentro del SUMA y de las urgencias que tienen otra especialidad y además hacen urgencias. Es muy bonito la urgencia. ¿Y el Pilar también influyó en el tema de médico? Porque yo creo que ahí claro, sí, ¿no? También claro. buscaban un poco qué era lo que a ti más, ¿no? Y te potenciaban, ¿no? Bueno, el tema, obviamente yo escogí las asignaturas y la formación, biología, por ejemplo, física, química, me acuerdo de mis profesores, era maravilloso, matemáticas, era maravilloso aquello como... Esta es una foto que me hace mucha gracia. Qué bonita. Porque aquí estás en... Esto es el aula Ramón y Cajal del Colegio de Médicos de Madrid. Pero es que eso es el aula que en su momento fue Facultad de Medicina. Ahí detrás, justo encima de mí, se ve el premio Nobel, un facsímil del premio Nobel de don Santiago Ramón y Cajal. Es el aula Ramón y Cajal y sale la última clase que impartió, girando un poquito, no se ve en esta foto. Pero es que encontrando fotos de archivo en el Colegio de Médicos, de repente me encontré con que en ese mismo sitio que estoy yo ahí, en ese momento, ahí estuvo estudiando mi padre, justo en ese aula, en ese mismo sitio. Y entonces me hizo mucha gracia encontrármelo, la verdad, me quedé impresionado y me quise sentar ahí. Está el segundo, porque mi padre siempre decía, yo siempre el primero. Entonces, para enterarse bien de todo. ¿Verdad? Sí, en Estados Unidos se metían con él por eso, que siempre decía que él tenía mucho tesón en la investigación y decía que era el number one, siempre el number one. Y de hecho estaba siempre en el primero, un estudiante a hacer una cosa... Claro, porque tu padre conoció a Carlos Jiménez Díaz, ¿no? Claro, y a Severo Ochoa. A Severo Ochoa. El compañero de don Severo Ochoa también. ¿Y claro. qué os contaba de ellos? De Severo no, pero don Carlos mucho. Sí. Pues Severo se marchó a Estados Unidos. Estuvo ahí, es donde cuando le dieron el premio Nobel. Como bien sabes, por el descubrimiento del código genético. Es que los 2 premios Nobel de Medicina que hemos tenido, don Santiago y don Severo, son claves en la historia de la medicina. Han descubierto cosas claves. Por supuesto, no hay que quitar, pero el mérito que tenemos es maravilloso. Y don Carlos, que también, por supuesto, era compañero de Severo. Entonces, don Carlos inculcó a todos sus alumnos, a todos sus colaboradores, ese espíritu investigador, ese espíritu de la inquietud, ¿no? Y don Carlos, sabes que no tuvo hijos, tuvo sobrinos. Y entonces continuamente estaba mandando a sus colaboradores a congresos, les metía en proyectos de investigación, creó las primeras UBIs de España, bueno, un montón de unidades. O sea, realmente la Fundación Jiménez Díaz ha sido el motor de la innovación dentro de la medicina española. No hay que quitar,
prestigio de otros centros, pero desde luego la fundación es un poco la madre en Madrid, desde luego, y en muchos centros de España, ¿no? Y eso mismo nos lo transmitía nuestro padre. Yo iba a estudiar, cuando era estudiante, al despacho de don Carlos, que fue el último despacho de mi padre. Actualmente ahora la Fundación Geminiana lo han desmontado ese despacho. Pero yo tenía acceso a las historias clínicas de don Carlos. Era maravilloso. Oye, pues qué bonito, ¿no? O sea, qué vida tan relacionada con la historia de la medicina, ¿verdad? Me contaba anécdotas de todo, incluso anécdotas del Marqués de Villaverde, que era compañero suyo también, ¿no? Bueno. ¿La carrera tuya de medicina se desarrolló bien o te defraudó alguna cosa? ¿O? No, en ese momento justo a mi padre le dieron la incompatibilidad. Bueno, surgió la ley esa que no podías tener los trabajos tal. Y entonces fue injusto porque mi padre tenía, por un lado, la fundación, que era un centro concertado, y por otro lado, su consulta como médico de familia, o entonces era médico general. Tal. Entonces le quitaron eso. Entonces nos quedamos con la mitad de ingresos en casa. Y entonces yo empecé a trabajar simultáneamente. Qué injusticia, ¿eh? Sí, mi padre lo peleó y algunos compañeros suyos lo ganaron, pero él nada, al final. Y entonces afortunadamente mi madre tenía un estanco, se había dedicado a cuidarnos a nosotros, lo tenía arrendado y después ya lo volvimos a coger. Lo cogió mi madre. Pero yo mientras tanto pues empecé a trabajar desde los 16 años. Claro. Entonces, los primeros años me fue un poquito mal. Y luego también andaba... no estudiaba mucho. Pero luego después, cuando ya me fui a Alcalá, ya me lo tomé mucho más en serio. Y hice 3 años en 2. Los 3 últimos años los hice en 2 años. Pues luego entonces pegaste una pasada. Me daba mucha vergüenza. Digo, joder, no puedo... Y tras eso, nada más terminar, yo iba a haber hecho el MIR, pero en ese momento unos familiares, conocidos, tenían una empresa de puntera en tecnología quirúrgica, eran unos puestos de trabajo muy bien pagados, con formación en Estados Unidos, y me dijeron, ¿por qué no te vas a hacer esto? Y decidí irme a Estados Unidos a aprender esas técnicas y luego actuar como de comercial muy especializado en España, que era en la zona centro de España. Lo que eran la cirugía... Las cirugías, todo lo que son las suturas mecánicas, el comienzo de la laparoscopia, y me lo pasé divertidísimo, me lo pasé ahí. Oye, qué interesante. Nos vamos a ir a publicidad un momentito, pero antes les vamos a dar un consejo. El dolor de rodilla afecta a millones de personas en todo el mundo y puede deberse a diversos factores, incluyendo lesiones, artritis o artrosis e infecciones. Es importante identificar la causa para una terapia adecuada y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En ARI, el Instituto de Salud Osteoarticular, especializados en el alivio del dolor, te ofrecen los últimos avances como los tratamientos ortobiológicos para rodillas artrósicas o degeneradas. Solicita ahora una consulta pregratuita para hacer una valoración médica detallada, con resultados en tan solo 8 semanas. Confía en ARI, institutoari.com. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Rafael Carlos Ortega, que nos está contando cosas interesantísimas, pero ahora vamos a pasar a las más interesantes, que es el momento de las emergencias, que todos estamos deseando escuchar cosas de él. Pero antes, ya saben que llevamos tiempo recomendando un glucómetro que es sin pinchazos, sin dolor. Fíjense, como decía José María García, ojo al dato, el 35% de los adultos tienen diabetes y no lo saben. 1,6 millones de personas en España actualmente tienen unos niveles pues desordenados, vamos a decir así, de azúcar, normalmente altos, y no lo saben. ¿Esto qué origina? Pues origina un grave problema. Porque las cosas que sabemos le podemos poner solución, pero las que no sabemos
¿Cuándo lo conocemos? Cuando ya tenemos un problema. Hace no mucho, con un oftalmólogo, doctor Mariano Rollo, nos decía que había veces que él detectaba una retinopatía. Le decía, ¿se ha mirado usted el azúcar? No, nunca ha tenido. Era una retinopatía diabética. El problema es a veces que la creatinina la tenemos alta. ¿Y por qué ha sido esto? Diabetes. Problemas de corazón. Además, el diabético genera un problema que es la neuropatía, es decir, que no siente muchas veces y a lo mejor una angina de pecho no la nota como una persona normal, ¿no? Por eso hay que medirse el azúcar. Los que ya sois diabéticos tipo 2, ya sabéis que existe, pues bueno, un proceso, una tirita, una lanceta, un glucómetro, un pinchazo en el dedo. Yo sé, hay que medírsela, pero yo sé que cuesta, te duele, te acorcha, digamos, las yemas de los dedos. Lo hacéis una vez al día como mucho. Ahora no. Ahora podemos tener el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida, que es tan solo hacer esto. Hacer esto, una aplicación en el móvil que es muy sencilla, nosotros os ayudamos y vas a poderte ver todas las veces que quieras cuánta glucosa tienes en sangre. Hay inteligencia artificial, ya que es por cromatografía, pero vosotros como usuarios es muy sencillo, ponérmelo y mirar. Puedo mirármelo varias veces al día. Puedo saber si a lo mejor antes de comer cómo estoy, 2 horas después, si voy a hacer deporte. Es decir, momentos claves para que el médico pueda saber y ver cómo está tu diabetes durante ese día y pueda poner las medidas. Y nosotros mismos, oye, estoy un poquito alto, voy a dar un paseíto, voy a hacer ejercicio, no me voy a comer en ese momento un plato de arroz, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a controlar bien la diabetes para que esos problemas que da la diabetes no los tengamos. Así que os recomiendo veras este glucómetro, el de Protege tu Vida, porque está estudiado, es el único en el mundo que de momento ha salido que tiene esa certificación y esos valores de un 98% de efectividad. Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, 6.000 personas que hicieron la prueba, doctor Antonio Pupo, ingenieros biomédicos, es decir, todo aquí. Así que os lo recomiendo de veras para que igual que controlamos la tensión, empecemos a controlar la diabetes y el azúcar en la sangre. Hay un teléfono que tenéis en pantalla, llamad si queréis, dejáis la llamada grabada ahí, marcada, porque tenemos que seguir viendo el programa, no lo vamos a perder, pero ese 900-730-101, marcad y ese glucómetro vuestro para que controléis bien el azúcar. Bueno, y así seguimos con el doctor Rafael Carlos Ortega. Vamos a entrar, si te parece, en la parte más profesional. Yo sé que tú tuviste una parte, digamos, en laboratorios, empresarial, donde enseñabas a los médicos, que es muy importante eso también, ¿no? Porque al final ir a enseñar a los médicos nuevas técnicas, nuevas, la laparoscopia, por ejemplo, y todo esto. Pero yo quiero ir un poco, porque nos interesa mucho la parte tuya del SUMA. Es decir, yo te decía al principio que me parece, vamos, asombroso lo que hacéis. Además, tú a mí me has contado cosas que me parecen increíbles lo que ocurre. Yo quiero, Rafa, antes de que entremos en algunos casos y que nos digas algún tipo de consejo, ¿no? Algún tipo de consejo, porque fíjate que en el tema del desfibrilador, que hemos hablado mucho, te pasa, ¿no? Y tienes que hacer algo, o tú te encuentras mal, te mareas, o ¿cómo funciona todo ese proceso hasta que tú llegas? Cuéntanos un poquito cómo es el SUMA 112 que tú conoces. El SUMA 112 está dentro del sistema de alertas en toda Europa, con el número 112, que es la urgencias emergencias, para diferentes tipos de necesidad, ¿no? Urgencias tanto por delitos, como por policía, como incluso medioambientales. Pero la parte más importante es las urgencias médicas. En Estados Unidos, en América, es el 911, ¿vale? En Europa es el 112. Entonces, tú tienes un evento, no se sabe, a lo mejor no sabes lo que te está pasando, a lo mejor, pues, por ejemplo, voy a ir al caso más extremo, que es el caso de una parada cardíaca, ¿no? Una parada cardíaca ocurre de la forma más inesperada. Alguien puede no avisar. Hay gente que sí puede percibir previamente algún tipo de síntoma, pero normalmente no suele avisar. Es de repente una arritmia mortal, que si no la resuelves rápido, el paciente muere o queda con secuelas de por vida. Es decir, tienes que resolverlo muy rápido. ¿Qué pasa? Tú estás hablando con alguien y esa persona de repente pierde la conciencia. Hay muchas causas por las cuales una persona pueda perder la conciencia. Incluso hay gente que hasta lo simula. Yo voy con el SUMA a avisos
que la gente cree que está, quien sea, que está inconsciente y realmente no está inconsciente, está simulando ser consciente. Y a veces hay algunas personas que es incluso complicado demostrar que está consciente, ¿no? Porque claro, el protocolo, la forma de actuar es muy diferente. Claro. Pues si está inconsciente por una hemorragia cerebral o por una parada cardíaca, imagínate, ¿no? Pero si está inconsciente, bueno, una hipoglucemia también puede dar una inconsciencia también, claro. Pero tienes más margen de trabajo. Pero una parada cardíaca no. La parada cardíaca tiene 3 fases. La primera, las que vemos habitualmente, hay 2 tipos, la por asistolia y la que es por fibrilación ventricular. La arritmia mortal, la fibrilación ventricular. Las 2 son mortales, obviamente, ¿no? Porque va parando el corazón lentamente, y esos son muy raros. Previamente, eso ocurre en gente que tiene insuficiencia renal, ¿no? Entonces, previamente van teniendo síncopes, se marean, y acaban hasta el corazón que prácticamente late 5 veces por minuto. Esa persona no se puede levantar, está inconsciente, está en un estado de semisueño, ¿vale? Cuando tú llegas parece que está muerto, pero no está muerto y es recuperable, pero tienes que saber diagnosticarlo, porque el tratamiento cambia completamente, ¿no? Y luego está la muerte súbita por parada cardíaca por fibrilación ventricular, que es la más frecuente, es la que ocurre después de un infarto de miocardio, cuando una persona o tiene alguna enfermedad que genere ese tipo de arritmias, ¿vale? Y entonces el corazón, que late de forma ordenada, todas las células del corazón van sincronizadas de más a menos, ¿no? Van haciendo así, fum, fum, sacando la sangre, entra y saca, entra y saca, y se van contrayendo todas las células de forma con un sistema de válvulas unidireccionales que hace que la sangre siempre vaya en la misma dirección. Una vez que ha venido oxigenada del pulmón, ¿sabes? Tenemos corazón izquierdo y derecho. Pero de repente, porque hay un infarto, de repente la coronaria se obstruye y entonces se genera un sistema de alerta. La cápsula suprarrenal genera adrenalina. La adrenalina potencia la contractilidad cardíaca. Pero la potencia tanto, tiene más efectos, que en un momento determinado desordena la forma de latir del corazón. Y entonces, que estaba latiendo así, de repente empieza a temblar el corazón. Y ya la sangre no progresa. En ese momento la persona pierde la conciencia, porque no le llega sangre al cerebro. Entonces entra en un estado vegetativo, algo así como una especie de sueño. Yo, las personas que he recuperado, que me han comentado, pues estaban en un sueño y dicen, no, yo estaba ahí, de repente me encuentro un sujeto arriba con cara de asustado y 2 palas así, y me he quedado así mirándolo y tal. Y yo estaba en el campo, con los perros paseando por ahí y tal, y me encontraba así. Digo, esas personas han tenido suerte, porque esas personas han tenido la suerte de estar en la primera fase de la parada cardíaca, en la que el corazón está moviéndose así, todavía tiene contractilidad desordenada, pero en el momento que le das un chispazo con un desfibrilador o un golpe precordial con toda tu mala leche, plas encima en medio, el corazón se queda estupefacto, parado, y luego vuelve a contraerse otra vez de forma ordenada, vuelve a generar el flujo, como todavía hay oxigenación. La persona de repente a los pocos segundos empieza a jadear, hace así, y de repente no sabe lo que le ha pasado. Se levanta asustado, como si te levantaras de una pesadilla, algo parecido. Esa es la fase eléctrica de la parada cardíaca. Claro. Es la fase en la cual, si consigues revertirla en ese momento, esa persona vuelve a vivir, no tiene secuelas. Por desgracia, muchas veces no llegáis a tiempo, ¿no? Claro, a ti se te cae. Tiempo... Si una persona cae al suelo, tú primero no sabes lo que pasa. Claro. Hay que ser una persona bien entrenada para darte cuenta de que eso es una parada cardíaca, porque muchas parecen una crisis epiléptica. El paciente puede quedar así, claro, contraído, y eso, dice, una crisis epiléptica, una crisis tónica. No, es una parada cardíaca. Yeah. Y si en ese momento tú le aplicas tratamiento, le salvas la vida. Porque tarda, tú en ese momento, en que hay gente que ni siquiera ha empezado a reanimar. Si tú reanimas tienes más posibilidades de que esa persona salga sin secuelas, ¿no? Muy importante. En la reanimación tienes que hundir el pecho, hundir las costillas. Hay que saberlo. Hay que ir 1/3 de la altura anterosuperior, a 100 por minuto. Es decir, no es tan sencillo. Incluso yo he visto equipos entrenados que se pasan
o que no llegan. Es el máximo de gasto cardíaco que se consigue con un masaje bien realizado, es un 30% de gasto cardíaco, que te permite vivir, pero bueno, no muy bien. Por eso, Rafa, tú desde el principio me dijiste, tenía que haber más desfibriladores. Claro. ¿No? Porque son sencillos. Hombre, no quiere decir que seguro vayas a salvar la vida a esa persona, pero es una posibilidad, ¿no? Que la otra es... Vamos a ver. Vosotros cuando llegáis y veis un desfibrilador puesto y veis a la persona decís, uff, ¿no? Claro. Respiráis, ¿no? Decís, es que muchas veces, hay veces que llegamos y el desfibrilador ha saltado y alguien le ha dado y el paciente hablas con él. Pero eso no te ocurre casi nunca. ¿Qué ocurre? Que entre que tú llamas al 112, hay protocolos que te activan directamente un recurso avanzado, una UBI móvil, porque si ya se supone que es un paciente crítico y el tiempo es tiempo dependiente, la parada cardíaca es tiempo dependiente, no hay que llegar nunca a los 10 minutos, hay que atenderlo en los primeros 4 o 5 minutos y eso es prácticamente imposible, que es la fase eléctrica del corazón, ¿vale? Es cuando... Porque luego el corazón deja de temblar, se queda parado, la célula cardíaca está viva, pero ya empieza a haber daño cerebral, ya empieza a haber hipooxigenación en el cerebro, empieza a haber encefalopatía hipóxica en el cerebro. Nos has dejado clarísimo el tema de la parada. Y yo te quería preguntar, porque tú viviste muy de cerca el tema de... Bueno, sí, parece que es un recurrente, pero yo creo que en tu caso es interesante hablarlo, el tema de la pandemia, el tema del COVID, ¿no? Tremendo. Claro, los médicos de emergencia, ¿qué pasaba en el COVID? No parábamos, Pero no parábamos. ¿Ibais a los sitios? Claro, éramos la primera línea. Mira, aquí estamos con una fotito que estás... Mira. Bueno, esta puesto. foto es en el hospital de Nuestra Señora del Rosario. Ah, no, esta no es de COVID, ¿no? Sí, es de COVID, sí. Ah, sí, sí. Pero yo también trabajo en hospital, en urgencia, en el hospital. ¿Y en el COVID qué ocurría, Rafa? Mira, por ejemplo, esa foto fue un momento que estaba yendo una planta a la otra en el ascensor. Pero yo fui de la plantilla que estábamos de médicos de urgencias en ese momento, en la primera ola. De los 11 médicos que estábamos, 6 fuera de juego de entrada, con lo cual los otros 5 cubrimos todo. Yo tardé tiempo en contaminarme, tiempo. Además, no salía la vacuna, estábamos pendientes, bueno, ni sabíamos casi bien los tratamientos. Aunque nos habíamos estudiado los protocolos chinos que había pasado, todavía no se utilizaban los corticoides. Por ejemplo, yo empecé a anticoagular a mis pacientes ya de entrada, porque empezábamos a ver que de repente la clínica era sugestiva de que había microtrombos en el pulmón cuando había pacientes, que era una enfermedad vascular, pero eso lo fuimos descubriendo después. Y si normalmente hoy en día las emergencias son emergencias y tienes que ir con mucha rapidez, ¿qué pasaba en el COVID? ¿Cómo definíais? Porque entiendo, llamas a 112, ellos califican rápidamente qué tipo de emergencia es, no es lo mismo una persona para... En el COVID, ¿cómo...? El Suma 112 lo que hacía es que determinaba si el paciente era susceptible de COVID o no, porque tenías que ir con todo un protocolo de aislamiento y todo, de limpieza instrumental, con equipos de EPI, con todo. Entonces íbamos a los domicilios y normalmente, si era necesario, solo entraba una persona, el médico en este caso, y fuera estaba el asistente. Tal. En los casos de UBI móvil íbamos todo el equipo, todos con EPI, con mascarillas y con todo. Y a pesar de eso nos contaminamos. Claro. Unos cuantos. Hubo compañeros míos que ya no están aquí, médicos, enfermeros, técnicos que ya no están con nosotros. Fue un drama. En primaria también hubo los médicos que sí veían pacientes COVID y los que no. Incluso se hizo un protocolo de aislamiento en los centros, de clasificación. Y en los hospitales, esa foto que has visto en el hospital era desesperante. Porque sabes que hubo un acuerdo en Madrid para que pacientes de COVID pudieran ir también a hospitales privados. Aunque el Rosario es un hospital privado, recibía pacientes de la pública. Pero es que yo estaba abajo y no paraban de entrar a ambulancia. Estaba en la urgencia, no paraban de entrar pacientes, muchos de ellos ahogándose. Y no habías terminado de ver el primero, estabas clasificando, poniendo el tratamiento, organizando todo, cuando venía el siguiente todavía peor que el otro. Fue espantoso. Incluso llegó un momento, habilitamos todo el hospital, los quirófanos, todo con respiradores. Y yo recuerdo que a mí lo que más me dolía era que los pacientes estaban muriéndose. Había momentos en los cuales ya no podías hacer más por ellos, sino simplemente tratamiento de soporte. No podían siquiera comunicarse con su familia. Ya. Solo por protocolo solo podía estar una persona con ellos.
no podía salir, era dramático, o sea, con lo cual, en el momento en que empezábamos a conectar con tablets, con las personas, fue un paso grande para ellos poder hacer eso. A mí lo que más me dolía era que estuvieran solos los pacientes, aislados, que no pudieran estar con los suyos. Eso me dolía muchísimo. Y por supuesto, cuando necesitabas un respirador, no había. Y no había. Y te decía tu compañero de lobby, ponle sedación, que por lo menos no sufra al irse. Gente joven. ¿Qué pensabais los médicos en ese momento? Porque, claro, vosotros estáis acostumbrados a, entre comillas, controlar la situación. Incluso en una situación de emergencia, tú vas y ya ves la situación, dices, esto va para este lado, para esto. ¿Qué pensabais en ese momento? Dices, que esto es incontrolable, ¿hasta dónde? Sabíamos un poco por dónde iban a ir. Desde luego, si no se hubieran hecho las medidas que se tomaron, aunque fueron muy controvertidas, hubiera sido mucho peor. Eso lo tenemos claro todos, está claro. Pero yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando empezaron con los aplausos? Yo ni me había dado cuenta de eso, pero me acuerdo que estaba un día, estaba en un coche médico en el SUMA, en Villalba, y no parábamos. Teníamos que ir a base a recoger material, porque nos quedábamos sin material. Y entonces, de repente, estamos recargando el coche de material. Era impresionante, porque ibas por las calles, no había nadie en las calles, no había coches. De hecho, fíjate, anecdóticamente, en mi casa, de repente, yo vivo en el campo, en Galapagar, ahí, una zona que no tenía que haber este tipo de animales, de repente veo ahí en lo alto de una peña un pájaro así, digo, qué raro esto, a ver, lo miro, con los prismáticos, una abutarda. En una zona que no tiene nada que ver, pues fíjate, es que los animales, viendo que no había tal, llegaron a sitios insospechados, pues eso era curioso, en las calles veías, eras tú el único. Y de repente empiezo a notar un estruendo. Y me doy la vuelta y veo en el edificio que hay enfrente, una casa de pisos, muchísimas personas en silencio, en las ventanas, en los balcones, aplaudiéndonos. Y me quedé así, de verdad me quedé sorprendido. Salimos a hacer más avisos, y por donde íbamos, la gente en las ventanas aplaudiéndonos. Era una sensación como si fueras la última esperanza, fueras el último guerrero para defender a tu gente, que estabas en una situación en la cual sabías que si tú ya no podías más, iban a caer. Era una sensación muy, muy especial. La verdad, yo iba sobrecogido. Oye, Rafa, en los médicos de urgencias, de emergencias en general, tienes que controlar de muchas cosas, porque también ocurrirán momentos que llegas y a lo mejor es un problema psiquiátrico. Bueno, psiquiátricos. ¿Los hay? Yo no hay guardia que haga, que no haga entre 1 y 5 ingresos involuntarios. Sí. Sí. Ingreso involuntario es que el paciente no entiende que está enfermo, su salud corre grave peligro, o la de los que están alrededor de él, y necesita tratamiento, valoración y tratamiento en el hospital. Y tú llegas y le dices, oye, que tienes que ir al hospital. Y por supuesto, imagínate la fresca que te sueltan. Yeah. Incluso hay algunos agresivos y además, bueno, con consumo de tóxicos no te quiero ni contar. Y obviamente hay veces que lo resuelves relativamente bien, pero hay veces que tienes que recurrir de policía, guardia civil, policía local, para sujetar a una persona, y después a esa persona que está muy agresiva, de hecho han agredido a compañeros míos en ocasiones y tal, a mí también me lo han intentado varias veces, pero bueno, yo he hecho karate. Sí. Y rápidamente, pues, normalmente siempre vamos con policía y tal, pero tengo anécdotas que he tenido que sujetar a alguien, y me ha tocado aguantarlo allí hasta que hemos podido tener el soporte de policía y luego ya sedarle, ¿no? Porque luego, en cuanto el paciente está sujeto, lo tienes, pues le pones una medicación específica, que yo a veces lo hago por la nariz, otras veces si puedo accedo por vía venosa y le duermo, un anestésico, y lo duermes y ya, obviamente te lo llevas tranquilamente. No lo puede utilizar todo el mundo porque hay que saber manejar la vía aérea, saber responder ante una parada respiratoria y, por supuesto, controlar situaciones que pueda haber, pero es de verdad una epidemia lo que tenemos. Y además el paciente psiquiátrico es un paciente que no va al médico, es que somos nosotros que vamos ahí. Y lamentablemente, fíjate, esto me ha pasado, me han dicho, yo recuerdo una pareja de ancianos con un hijo de 40 y tantos años, que cuando llegó al aviso me viene eso porque estaba agresivo. Y cuando llegó estaba la policía allí y me dice, no, si ya está bien. ¿Cómo? ¿Sí? No, si ya nos íbamos. Es que es boxeador.
Y yo, bueno, pues nada, pasa. Y entró en la casa, digo, no, pero yo quiero verlo y tal. Y menos mal que fui. Porque entro, me pongo a hablar con él y de repente entro y me encuentro la casa acorazada al piso de los padres. Él vivía en el sótano. Y claro, la policía, algunos de ellos, normalmente no, pero esto debían ser que ya le conocían alguna cosa y estaban un poquito detrás viendo a ver cómo se las apañaba el médico. Yo me puse delante de él, obviamente. Qué situación. Y el paciente empezó a intentar. Menos mal que fue porque me dijeron después que el tío se puso hecho un fiera, obviamente. Puso un fiera, ya me di cuenta que estaba bajo efecto de tóxicos, muchas cosas y tal, y hablé con los padres y me dijeron los padres, ya mayores, una pena. Doctor, menos mal que usted esto lo entiende. Porque usted, digo, no, sí, por supuesto, es que esto, dices que han venido a veces compañeros suyos y no se lo han llevado. Y claro, él ni va a ir, no hay manera. Pero usted esto lo entiende. Entonces, obviamente, no le haces ningún daño a un paciente por llevarle al hospital para que le vean. Pero sí puedes prolongar una situación. Si no lo llevas. Si no lo llevas. Una situación que a veces se acrecienta y las familias lo pasan fatal. Están prácticamente, son dramas brutales. Hablando de la familia, vamos a dejar estos últimos minutos. Yo digo a lo más importante, que yo sé que te conozco, que es la familia. Vamos a ver algunas fotos para que nos presentes a los espectadores y a mí tu familia. Bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que 5 hijos. Sí. ¿Tu mujer? Mi mujer, Cristina. Mira, estos son... Aquí los tenemos. Estos son los hijos que tenemos Cristina y yo en común, porque ella ya estuvo casada previamente y tiene un hijo, Sergio, que es mayor, que también ha estado con nosotros mucho tiempo, ya está independizado. Pero estos son, pues fíjate, el más alto, el que pone Nike, es Rafa, detrás de él está Cristina. Esta foto es de hace ya unos años. Cristina, sí, porque Rafa, uno de tus hijos de aquí le conozco. Yo conozco a Rafa, sí. ¿Verdad? Rafa ha hecho cosas con vosotros también, con los desfiladores. Rafa acaba de sacarse el título de tripulante de cabina de pasajeros y es un gran deportista. Qué bien. Sí. Luego está Cristina, que ha terminado psicología, está haciendo un máster en psicología forense, vive en Suiza con su novio, trabajando allí también. Manuel empezó medicina, pero se ha dado cuenta que su ánimo, su profesión es ser empresario y ya en segundo lo dejó, terminó segundo, lo ha dejado de forma temporal, me ha dicho, y se ha aventurado a montar una agencia inmobiliaria y le está yendo muy bien. ¿Vamos a ver alguna fotito más? Y Javi el pequeñito, que se nació el mismo día que yo, el 1 de mayo, está en Canadá actualmente cursando segundo de bachillerato. Mira, esta es la misma, bueno, aquí está Sergio también, sí. Ah, sí, mira, ahí está. Mira, esta foto es hace unos cuantos años también, puede ser de 2011, yo creo, 2012. Ahí está Sergio a la izquierda, agarrando a Cristina y a Rafa, abrazando a Rafa y a Cristina. Yo estoy en medio, mi mujer Cristina, Manuel a la derecha y Javier el pequeñito, el que te decía que está ahora mismo. Rafa, ¿por esto vale la pena todo? Sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Esto es el motivo de todos mis esfuerzos, de todo mi amor, de todo mi cariño, es mi admiración. Pienso, antes que hemos hablado del COVID, ¿qué pensaría tu familia cuando te ibas y decían, me conocen, padre, me conocen, saben que eres un guerrero, saben cómo soy. No me dijeron nada. ¿Qué iban a decir? Y así es que yo podía haber dicho que no veía pacientes COVID, pero no quise decirlo. Tenía motivos para hacerlo. Tenía patología para quedarme excluido, pero no quise hacerlo. No dirigí a nadie. Quiero ver una foto que me parece de las últimas fotos con tus padres. A ver si nos la pueden poner, a ver si nos la ponen mientras. A ver. Es la última, creo que tienes ahí una foto. Ah, mira qué bonita esta foto. Esto es en San Francisco el Grande. San Francisco el Grande. En la boda de mi prima Belén. Mi padre era su padrino. Y esa es, fíjate, es la última foto de mi padre y mis padres juntos. Poco después mi padre cayó muy enfermo y nos dejó. Mi madre se fue con 77 años y mi padre con 85. Y bueno, pues fue una lástima. Y tenemos también otra foto, que también, porque hemos visto antes tu foto cuando estabas sentado en el aula magna. Ah, sí, sí. Y creo que tenemos una que está tu padre. Mira, claro. Esa es el aula Ramón y Cajal del Colegio de Médicos, que entonces era
Facultad de Medicina. Ahí estaba la Facultad de Medicina antes de trasladarse a la Complutense. Y creo que esa fue la última promoción que tuvieron en clase. Allí después se marcharon en medio de curso. Y justo en ese sitio en el cual habéis visto antes, que detrás hay un señor, justo en la primera fila, Sí. que le estamos señalando tanto mi hija como yo, Sí. rodeado de dos compañeras, justo es donde yo me he sentado. Y ese es el aula, actual aula Ramón y Cajal, donde daba clase don Santiago. Pues a mi padre no le dio clase don Santiago falleció mucho antes, ¿no? Mi padre nació en el 25 y don Santiago falleció en el 32, no, el 34, perdón, en el 34. Sí. Y justo detrás, en la actual, estaba puesto el premio Nobel de ese. Y por eso me encantó encontrarme esta fotografía, que es un montaje, como ves, Sí, están sí, los sí, alumnos sí. nuevos detrás, y nosotros nos pusimos delante, mi hija y yo, para sacarnos la foto así. Para enseñar a la abuela. Claro, claro. Un orgullo, vamos, un orgullo. Pues fíjate que me emociona hasta a mí, Rafa. Claro. No es mi padre, pues imagínate cómo te sentirás tú. Pero fíjate la actitud de él, ¿ves? Que está Sí, totalmente no, atento. ahí atento, no, Está no. ahí, no le despistan. No, el no primero despistan. para enterarse de todo y para... No cogían ni apuntes, estaban escuchando, ¿no? Es curioso esa foto, ¿no? Sí. Tenía una memoria prodigiosa, mi padre. Yo no entiendo cómo sabía tantas cosas. Me quedaba impresionado, de verdad. Era impresionante, tío. Decía. Pues bueno, Rafa, estamos terminando. ¿Qué tal te has sentido? Muy encantado, como en casa. Como en casa. Pues te puedo decir que nosotros, los espectadores y yo, nos hemos sentido genial. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas venido, nos hayas contado tu experiencia, que hayas abierto tu corazón, porque tú eres una persona con mucho corazón. Yo te conozco de hace años y eres con mucho corazón. Siempre ayudas. No hemos comentado, llevas un tiempo en el Colegio de Médicos ayudando en esta labor, en esta institución, y realmente sé que lo haces por ese corazón, por esa vocación y por ese alma que entregas en tu profesión. De verdad, Rafa, te lo digo de verdad, de la buena, de corazón te lo digo. Y nada, pues bueno, vamos a decirles que tenemos aquí libros de nuestros médicos, que ya saben que con mucho gusto. Hay 10 doctores que están aquí, podían estar todos los que hemos entrevistado, pero bueno, hay 10 doctores, y que ya saben que con cualquiera de nuestros productos pues es suyo este libro. Y bueno, pues despedirme de todos ustedes, de darles las gracias por siempre estar allí, que sepan que hacemos este programa por ese homenaje a estas personas como Rafa, como los colegas de Rafa, que se merecen todo, porque lo dan todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Historias de nuestros Médicos.